Vamos a cocinar con lo que tengamos en casa. ¿Qué hay en la nevera? Con Alberto Aguilar. Que todo el mundo tenga. Pues buenas tardes, ahora sí, después de este detalle técnico del fantasmón de nuestra cabina. Bienvenidos a este famosísimo programa, el más famoso de la barra del Convite Radio. ¿Qué hay en la nevera? Y hoy estamos muy contentos porque tenemos de invitada a una de mis más admiradas amigas, compañeras de la vida, de la escuela, de las aventuras en general de la vida, que se llama Penélope Rivera, que es una actriz, es todo lo que significa ser actor en México, ¿no? Que significa estar en la producción, en el escenario, en el montaje, en la creación de guiones, con una compañía que, si no conocen, deben conocerla, que se llama Fonámbules. Gracias. Es exacto. Gracias, raza. Ahí respondo yo, ¿no? Es artista visual y es contadora de cuentos y de historias. Ha dado la vuelta básicamente en América Latina, ¿no? Bueno, pues ella es Penélope Rivera. También, bueno, en los controles Quique de la Rosa, que está haciendo todo lo posible para que esta transmisión llegue a todo el mundo. Angélica Aguilar en las cámaras y está Tracy en el sonido. Algún día van a conocer a Tracy y se van a dar cuenta que es la sonidista más importante de este país. Me parece muy bien. Sí, siempre está en silencio. Exacto. Buen punto, el solista siempre está en silencio. Sí. Pues bueno, Penélope. ¿Qué tal? Pues buena tarde a todas, a todos quienes estarán aquí de chismosos, sino quienes lo estarán cuando estemos reenviando, que esto es como lo grato de que se quede ya en el streaming ahí, ¿no? Uh-huh. Pues un gustazo, Beto. Pues sí, con porque este proyectazo, me encanta. Hacía muchos años que realmente no nos habíamos visto, hasta hace poquito que nos volvimos a reencontrar, y yo siempre me acuerdo de ti. Y yo de ti, estás en mi corazón siempre. Pero además de estas aventuras, de esto que estamos haciendo con la radio, cuando nos conocimos, coincidimos en hacer aventuras creativas, muy divertidas, y para mí es importante contarle a quien nos escucha cómo surgen estos proyectos, ¿no? Yo siempre, mi hermano siempre, bueno, partimos de la idea de tener un negocio de comida, ¿no? Y el motivo que puso el negocio, ¿no? Que fue la comida. Y por eso estamos en ¿qué hay en la nevera? Que a veces no hay nada, ¿no? O a eso veces... No es nada. O el todo, o la idea de... Sí, y el hambre de muchas cosas, ¿no? Cuando eres muy joven, el hambre del éxito, el hambre de la fama, el hambre pero en nuestro caso no era eso, ¿no? Era otra cosa. Pues yo creo que había varias hambres de muchas cosas. Uh-huh. Y bueno, quisiera compartirles de manera muy chismosa que una de las cosas que nos hizo vincularnos fue la comida en la escuela, aunque los dos estudiamos, en ese entonces se llamaba Escuela Nacional de Artes Plásticas, que ahora es Facultad de Arte y Diseño, uh-huh, de la UNAM, ¿no? Somos como hijitos de la UNAM. Hubo un concurso de comida que hacía el Cafenauta, que era el que vendía los cafés de la escuela, pero hacía un concurso, cosa muy creativa, porque había desde el concurso del cartel para el concurso de comida. Y ahí nos conocimos y no ganamos, ni nosotros, ni ellos, pero comimos al final todos juntos y eso fue muy grato, sí, porque nos hicimos clic, porque no íbamos en el mismo grado, ajá, pero no en el mismo grupo, sí en la misma carrera, pero no éramos compañeros. Y teníamos una gran crisis existencial. Juntos, y parecido. Y además, como que, ¿sabes qué? Los animales de la misma especie en algún momento se buscan, sí, y se encuentran. Entonces, había un montón de empatía en gustos de cine, de música y de comida. Que además quien ganó fue, dicen, entonces somos críticos de cocina. Yo ¿sí? creo que sí. Y era dragones. Un horrible. Aunque soy melindrosona, lo admito. No, o sea, era soy una robusta, horrible pero soy rosca de nopal. O sea, que es que era un panqué de nopal. Era horrible. Con anilina color verde. Horrible. Y eso ganó porque, pues, eso consideraron. Consideraron que era lo más creativo de cocina mexicana en ese pequeño mundo. Sí. Imagínate cómo estaba la cosa.
Sí, la verdad, pero bueno, lo grato fue como la coincidencia, eso. Y creo que había muchas cosas en común. Una, que venimos como de familia, que todos hacemos arte. Ujú. Eso es algo como muy padre, que es como la hermana, el hermano, tu hermano, mi hermana, no, así. Sí, sí. Y la otra es que éramos como muy de hacer cosas below the line, ¿no? O sea, es Ujú. como fuera de, aunque estábamos en diseño, nos encantaba hacer cosas como exploración en otras disciplinas. Sí. Y de ahí, pues como que me lo intuimos Sí, en sí, radio, sí, sí. intuimos en... Y bueno, en la Sí, escuela sí, nos tocó que nos tocó teníamos hacer. En materias algún de muchas momento cosas, ¿no? terminamos trabajando juntos y terminamos haciendo un trabajo que quedó como en un cuento, porque sí se hizo, sí fue realizado. Fue una revista visual, un video de revista súper creativo, súper vanguardista. Digo, que lo diga yo, es que habría que verlo, tendrían que verlo. Sí, sí, la verdad es que sí estaba El como problema fuera es que de el su cassette se tiempo. quedó en la escuela, lo entregamos, nunca más lo volvimos a ver. ¿Quién sabe si ahora hay a dónde reproducir eso? No, estoy seguro que sí, estoy Un seguro VHS por ahí en que algún- incluso muchas de esas ideas terminaban en campañas de publicidad de maestros que se dedicaban a la cuestión publicitaria entonces. Era bastante creativo, era un trabajo, estamos mucha hablando de interdisciplina. hace 30 años, Sí, más de 30 más años. de 30 años y de mucha interdisciplina que creo que para su tiempo era completamente Sí. atípico. Entonces, eso creo que también fue muy grato, que fue una coincidencia creativa que se dio de juntarnos un grupo de personas con ideas similares y de ahí Sí, nos sentíamos en la Bauhaus. una carestía grande en cuestiones económicas por una creatividad que nos daba la posibilidad de hacer... Éramos estudiambres, Beto. estudiambres, sí. Pero creativos, porque pues armamos todo un tinglado con cosas muy sencillas, Ujú. pero también como estéticamente muy buenas, muy performáticas, que creo que el performance estaba en ese entonces, les hablamos de los 90s, Ajá. que yo creo que era el performance cuando estaba en un momento de mucho auge. Sí, Y yo creo que estábamos nosotros muy metidos en el ajo, muy jóvenes. muy jóvenes, sí. Sí. Hicimos alguna vez un trabajo que tenía música en vivo y tenía una escenografía gigantesca y tenía bailarines en vivo en la escuela, ¿no? O sea, y no había presupuesto, eran nuestros recursos, pero todo era siempre creado alrededor de la comida. Todo siempre Mucho. era la parte en la que nos podíamos encontrar siempre. En la casa de Toño, por ejemplo, que era otro compañero Que no nuestro. era el restaurante. Que no era de los pozoles, sino era muy gourmet el asunto porque Sí, sí. luego empezó a refinarse cada vez más como si fuera competencia, ¿no? Esta idea Sí, de... fue algo muy grato que no sé si tú lo extrañas. Bueno, no es que no lo siga viviendo, Ajá. pero me gustó como, a lo mejor porque éramos más chavillos y todo, era como reunirnos a cocinar. Ujú. Pero no era comer, era a preparar. Que eso tenía una dinámica y una relación distinta con la comida, Ujú. la convivencia y lo que íbamos a preparar. Y bueno, todo el discurso alrededor de leer, de Discutir libros, música. libros, música, de escuchar cosas, de emborracharnos, de convivir, de contarnos. Había mucho sexo entonces. Ah, no es claro, cierto. que siga viendo, que siga viendo. Ya no lo hay. Bueno, es que entonces eran las orgías, que bueno. Ay, no lo hicimos, Beto, debimos de haber dicho, Debimos qué haberlo. fresas. Ahora yo veo que ya se dan beso de 5 y nosotros fuimos unos ñoños. ¿Qué? Fuimos unos ñoños. Para la generación de ahora van a decir, ay, sí, ajá. Nada. Comíamos. Éramos unos intelectualitos Sí. incipientes, era Sí, eso. sí, pero muy divertido. Sí, fue. Me hubiera gustado, hubiera sido una cosa, pero no pasa de la imaginación y la imaginación nos daba para crear muchas cosas que, de verdad, cada vez que pienso en ese tipo de trabajos y ahora que nos encontramos y que pienso en lo que hicimos, ¿no? A nivel de fotografía, a nivel de video, a nivel de cine, porque hicimos cine, todas las cosas teatrales, todas las cosas de... Sí, fíjate que alguna vez me preguntaron, ¿dónde aprendiste a hacer cine? Porque doy taller de producción audiovisual infantil. Ujú. Lo mío es cosa de chavitos, ¿no? Y me preguntaron, ¿dónde aprendiste cine? Y dije, bueno, es que en la carrera lo teníamos. Tuvimos cine, tuvimos foto, tuvimos producción audiovisual, tuvimos radio. O sea, había como materias eso. O sea, Ajá. nuestra carrera ahora ya desapareció y ahora creo que tiene un sesgo mucho más digital.
Bueno, también ahora la creación es más digital. Yo creo que si Ajá. hubiéramos estado en la era digital hubiéramos enloquecido más, Sí. porque sí hicimos con esos recursos un montón de cosas bien creativas. Ajá. Yo creo que ahora, o sea, hasta en el celular Sí, haces no, un no, montón no. de cosas de... Y eso nos Es llevó mágico. a cada uno por un camino, yo creo que muy interesante, ¿no? En el caso tuyo, te llevó a una compañía que creo que ya tenías incluso, ¿no? O estabas en una en cuestión... Pues tenemos 31 años cumplimos. Ajá. Pues éramos chavillos también. ¿Qué edad Pues, tenías cuando comenzó Fonámbulas? como 19 más o menos. Ujú. Y bueno, fue pues así como de, ¿tú qué pintas? Haz las máscaras, tú haz el maquillaje. Y tú... Pues cuando vi ya estaba haciendo producción escenográfica y como que me clavé un tiempo en eso, que se me daba lo visual y bueno, en casa se hacía teatro. Y que Sí. yo ya había explorado el teatro y la escena. Ujú. Entonces, yo digo, soy teatrera, pero no actriz. No soy actriz de carrera, ¿no? Pero sí vengo de familia de comediantes, que a eso nos dedicamos. Entonces, en estos 31 años, pues bueno, se dio eso casi de forma paralela como los últimos años ya de la carrera. Pero yo digo que todavía estábamos ahí en pininos nosotros. O sea, Ajá. ya como que posterior y ya fue más que nos lanzáramos así a hacer ya un montón de cosas, ¿no? Sí, porque yo me acuerdo que por ahí comenzaste, estábamos todavía en la escuela cuando se te dio la posibilidad de incursionar en la idea de los cuerpos pintados, de que fue Sí. como la primera etapa que yo recuerdo tuya. Y pues sigo en eso. Ay, ahorita acabo de confirmar que voy a estar coordinando con el Museo Guanal de la Universidad del Carmen en Ciudad del Carmen, Campeche. Ajá. Que bueno, pues ya he colaborado con ellos y ahora pues vamos a hacer el encuentro. de arte Pero corporal allá. cuéntanos esa parte, porque también, o sea, estamos hablando de hace 30 y tantos años, hablar de cuerpos pintados, por ejemplo, ¿no? Que va mucho más allá, o sea, ahora es como algo común encontrar ese tipo de actividades o de obra expuesta, Sí. pero estamos hablando de una época en la que encontrar quien se dejara pintar para comenzar, ¿no? Yo creo que hay una relación con el desnudo distinta, Ajá. ¿no? Con, digamos, como la corporeidad. Creo que también los materiales, también hay una industria mucho más avanzada, más constante, más común Ujú. ahora. Y incluso industria mexicana de calidad, que no la había, o sea, industria cosmética, que no la había porque pues quería importar como productos de Alemania, y eso hacía muy complejo hacer un festival, que estoy loca, porque pues era como importar un montón de productos, era caro y era pues también, habíamos muy pocos proyectos así. Incluso cuando fui yo a Venezuela, más o menos como por el 2007, a coordinar el Encuentro Mundial de Arte Corporal de allá, Ajá. éramos solamente 3 proyectos a nivel Latinoamérica. Órale. Y en Europa solo era 1. Y en Latinoamérica, de los 3, uno de los que existía era el mío, el de Chile, que es un proyecto que yo creo que fue la avanzada, la punta de lanza que hizo que todo el mundo quisiéramos adentrarnos, que fue cuerpos pintados, que bueno, fue un proyecto de fotografía, no era tan performático, pero el de Venezuela y el de México, que era el que yo coordinaba, bueno, que yo creé, pues digamos, era mucho más interdisciplinario. Ujú. O sea, había danza, teatro, música, todo en situ, en escena, y se hacía pues el proyecto específico para. Y de ahí, pues, terminó ese proyecto, tuvo una vida larga. Queríamos hacer como el último justo en el 2020, y pues la pandemia, de ahí ya decidimos que no, porque ya, pues, si hacemos es switchar y hacer otro nuevo. Porque el modelo, así pasa, o sea, hablando como gestora cultural, tiene una periodicidad las cosas y envejecen los modelos, hay que innovar siempre. Aunque creo que el proyecto innovó siempre. Ujú. Pero bueno, itineró por un montón de lugares. Fue como nació en el Museo del Chopo, que ha sido un museo súper como amigable, alternativo, de ahí al de la Ciudad de México, de ahí al Claustro, que también un súper lugar de la cultura. Y luego de ahí nos fuimos a Poliforum Cultural Siqueiros, que yo creo que fue de las últimas cosas que se hicieron ahí, que fue un pasonzote hacer, a girar a todo mundo, eso fue muy grato. Y luego nos estuvimos en el Centro Nacional de las Artes, y luego en Futurama, estuvimos en otro que se llama del México Contemporáneo, y bueno, fue itinerando por varios lugares, siempre como en museos o espacios culturales o Ajá. escuelas culturales. Pero así. que fue dejando una herencia y una participación, a mí, desde mi punto de vista, algo que siempre me llamó la atención y no sé si estoy en lo correcto, es que era siempre alternativo, la forma en que tú lo planeabas, en la forma en que tú lo
lo realizabas y que tomabas en cuenta. Ahora se habla mucho a nivel político de muchas cosas para tomar en cuenta a mucha gente. A la gente que normalmente ni la cultura, ni la educación, ni la sociedad, ni el dinero toman en cuenta. Pero yo me acuerdo que para mí tú significabas esa forma de ver el trabajo que realizabas, que era llevar el arte, justo donde más difícil era, ¿no? Donde más complicado, una Sí, cosa bueno, subterránea. el encuentro no lo era tanto, el encuentro sí tenía más como un modelo museo, con curador, bueno, le mando besitos a Eloy Tarcisio, que fue como el primer curador que estuvo con nosotros. Tuvimos pues a maestrazos de la pintura, que fueron Premio Nacional de las Artes, que algunos, bueno, ya han partido. Y creo que sí era como un grupo de mainstream que trabaja en la cultura de la pintura, que pintaba. Era sacarlos del atelier y ponerlos a pintar. Y a bailarines, actores, no eran modelos, no trabajábamos con modelos, no eran cuerpos arquetípicos o estereotípicos, sino eran todo tipo de cuerpos. Entonces había un proceso de coreográfico muy escénico y le entraron muchos grupos a hacer música. Entonces eso también fue una propuesta muy bonita porque había un proceso de todo un año para realizar el montaje. Pero Fonámbules sí hace arte social desde siempre. Sí es como uno de los lemas que tenemos es hacer de cualquier espacio un espacio escénico y es así. Ahí sí hacemos arte social, campañas de prevención a la violencia, de promoción de derechos y ahí hemos trabajado derechos indígenas, derechos de las mujeres, derechos culturales, derechos de la diversidad sexual, que hemos trabajado pues campañas con diferentes instituciones y que bueno siguen trabajándose estos proyectos. Pues el último que hicimos más en línea, que lo pueden encontrar en el canal, que fue pues un proyecto que hicimos a través del IMSS y bueno, fueron como varios vínculos. Y fue de prevención a la violencia de género, hacia el feminicidio, que es la única vez que hemos hecho tragedia y dijimos de ahí ya no, Ay, no, qué nos horrible. gustó. Fuertísimo, fuertísimo el proceso, porque nosotros trabajamos siempre desde la comedia, la reflexión desde la comedia. Pero bueno, ha sido como una experiencia grata, pero sí es eso. O sea, como de ir a donde pasa así la bola del desierto. No, es que a mí me causaba, a lo mejor había diferentes formas de ver la vida y todo, pero era una época que la cultura institucional al final estaba representada, aunque no nos guste y aunque no la podíamos ver o a veces ni tocar, ¿no? Estaba muy en la élite, estaba muy en una situación en la que pues así era y así se diseñó y ni modo. Tú, muy mafiosa, muy mafiosa. A ti, pues cuando estás alguien probablemente te toque una beca, una beca del FONCA o algo así, y no había caminos realmente para poder llegar a grandes espacios, ¿no? Ni el apoyo institucional. Sin embargo, con falta de recursos, con incluso obstrucciones institucionales para realizarse, ustedes siempre hacían con Fonámbules un trabajo Sí, pues miren, decimos, haya o no haya recursos, si el proyecto está, es buscar la manera de llevarlo a cabo. Debo admitir que sí hemos sido beneficiarios de FONCA y yo creo que ya el sistema no nos va a dar más becas porque pero nos fue dieron desde posterior, 2008 ¿no? hasta Fue 2021. fue ganándose Sí. después. Mira, yo alguna vez me dijeron así de, ¿cómo le hiciste para que te dieran la beca? No, pues no soy hija de nadie, me tocó cuando no las daban, que eran como muy etiquetadas, así como no había tanta democratización de la cultura, pero aprendí a gestionar, o sea, estudié gestión cultural y yo creo que aprendí a ser gestora y me colé en el sistema porque metí buenas propuestas. Ajá. Pero sí creo que era un momento en donde estaba muy amafiada, había muchos guetos, entonces siento que sí. Aparentemente ya se democratizó más, pero también lo precarizaron. Claro. Sí, entonces Ya era, no, bueno, desaparecieron incluso muchas cosas. ahorita sigue siendo una cuestión complicada, pero entonces era quítate que te voy, ¿no? O sea, no había manera, ¿no? No, me acuerdo que en situaciones de algunas pues, guetos, ¿no? La radio, la televisión cultural, el cine, o sea, pasar hacia esos que además son medios de comunicación donde no solamente está la parte de la creatividad, sino la parte de la difusión, era una cuestión complicadísima, ¿no?
Había que tener algún amigo, por fin conocías a algún periodista que podía interesarte, interesarse por escribir sobre el trabajo que tú realizabas, y ya era una gran ganancia que apareciera un cuadrito así chiquitito. De inserción Ajá, ahí en tiempo libre. en tiempo libre, imagínate, ¿no? Sí, sí. Era una muy buena cartelera. Sí, yo creo que los tiempos han cambiado y ahora, bueno, aparentemente hay más difusión. Pero bueno, de todas maneras sigue habiendo poco público a veces en muchas cosas. O sea, siento que todavía hay que hacer un montón más porque ahora hay tanta cosa que se diluye. Pero sí creo que fue mucha talacha formar públicos, gestar proyectos, hacerte de recursos, ¿no? O sea, una buena gestión de recursos económicos, materiales o acuerdos institucionales, los distintos actores sociales que intervienen para que se dinamice la cultura y para que se Y fonde además la cultura. no que te quedaste en la Ciudad de México, donde estaba centralizado todo, ¿no? Empezaste a incursionar en los diferentes estados de la República. Sí, esta fecha me gusta mucho. Creo que estoy a favor de la descentralización cultural. O sea, yo siento que hay una centralización que no nos permite vernos, o sea, como el chilangocentrismo. Ujú. Pero no, hombre, pues ya nos rebasan en muchas cosas culturales otras ciudades y otros estados que tienen su dinámica propia. Y no hablo de Monterrey, Y Guadalajara. y Guadalajara, ¿no? O sea, Ujú. hablo ya de un montón de lugares en donde yo creo que ya son muy autónomos porque han construido un montón de cosas. Yo viví en Puebla varios años y Puebla ni siquiera tiene relación con Ciudad de México y hace un montón de cosas hacia afuera y entran muchas cosas de fuera y hay una dinámica de intercambio bien constante y de muchas iniciativas bien interesantes, ¿no? Entonces, creo que sí, eso es como bueno, salir como fuera de casa. Ujú. Y algo que me gustaba, yo trabajé muchos años justo en Atlisco, Puebla, y me encantaba que siempre creían que era yo de Atlisco. O sea, ¿Ah, ¿por sí? qué nada más te veo en esta época? Y me encantaba porque dije, ay, me mimeticé, ¿no? No, Ujú. no sentían que yo estaba como intrometida, ¿no? Ajá. Entonces eso como que fue grato. Sí, no, es que, digo, la magia de Penélope Rivera, Ay, gracias, esta es poderse meter, ¿no? Tener esa habilidad y esa destreza y esa sensibilidad para poderte meter en ámbitos que normalmente en México, desde mi punto de vista, insisto, un artista pocas veces tiene, ¿no? O sea, volvemos a esta cuestión del hambre de la fama y el hambre del dinero y de donde bajo este sistema que ha prevalecido ya más de 30 años en México, que solo piensa en dinero, cuando nos hicimos amigos, que era esa parte completamente idealista y esa parte pues llena de sueños, vas viendo cómo van cayendo los compañeros, ¿no? Sí, ¿quién sigue es porque está de necio Ajá. haciendo cultura? Sí. O diversificó o entró en otras dinámicas de la cultura. O mucho tiempo fue cooptado por otra forma de pensar y volvió, pero pues ya como que le cayó el 20 que no era por ahí el camino. Sí, probablemente, lo entiendo perfectamente, o sea, creo que a veces encuentras un montón de rutas Ujú, para llegar a algo ujú. y a veces escoges una ruta como fuera de la que a lo mejor tú habías pensado y validísima y otra vez a lo mejor regresas y dices, ok, no, creo que no me hallo en esa otra, ese camino no es lo mío, me gusta más y bueno, pues ya. Sí. Como ya Nosotros regresas. estábamos estudiando diseño gráfico y nuestra crisis existencial siempre era poder partir a la otra carrera, a la de junto, ¿no? Había dos más, una que para nosotros era como, entonces era, no, es que es súper comercial eso, ¿no? Que era comunicación gráfica. Ajá. Y la otra que era la del artista, pero literalmente del artista Sí, romanticismo absoluto romanticismo de arte como arte. no es romántico. Bueno, ahora sí, después de tantos años, seguramente hubiera sido reumático si nos hubiéramos inclinado hacia las artes visuales en ese entonces, ¿no? Sí, bueno, yo creo que Completamente. sabes qué? Que estábamos en el borde de ambas. Ujú. Yo siento que el diseño en México, sobre todo académicamente, siempre tuvo una óptica como comercial desvinculado de artes que no pasa ni siquiera en otras universidades del mismo país, ¿eh? Ujú. Es una onda de la UNAM, de nuestra Ajá. escuela. Ajá.
caché. Creo que ahora ya se diluyó, ya cambió porque, bueno, pues ahora el arte digital es lo que está. Ajá. Y yo creo que también estaba muy, muy artesanal en ese entonces las artes visuales. Y bueno, siguen siendo artesanales y así las deben de ser. Y creo que también ya son digitales. Entonces ahora yo creo que ya los linderos de lo que existía, pero éramos patito feo, éramos como mal vistos. Sí, sí. Pero y siempre era como experimento al revés. ahí. Pero ustedes no son de diseños, váyanse allá. Y los de allá, Sí. no, ustedes son muy comerciales. Sí. Pero yo la verdad es que celebro haber estudiado diseño gráfico. O sea, la En esa verdad, época, además. Sí, en esa época. Porque Con me toda la tocó transición tecnológica. completamente, como que aprender la tecnología que me encanta. Yo amo ahora poder hacer todo en celular, editar, me amo traer las aplicaciones, todo ahí. Y me gusta siempre estar como, vamos a la última suite de Adobe y todo, Sí. así como que la compu esté perfecta y así siempre, me encanta, ¿no? Ajá. Pero también me late que fue con una época muy artesanal. Ujú. O sea, como que lo otro no estaba como ajeno a que a lo mejor las nuevas generaciones ya no exploran en la construcción, Ajá. ¿no? Y creo que, pues, haber explorado cosas muy artísticas, pues que era, te digo, nos sentíamos muy bajos nosotros. Sí, bueno, tú eras de esa generación, creo que la primera generación de darquetos que hubo en México. O de que, Sigo un poco en lo profundo. Bueno, no es lo mismo el mal de Trump que de Baudelaire, ¿no? Sí, Pero no. Pero a ver, todo eso era nuevo, todo eso era, hace poco vino un locutor muy famoso y muy querido que se llama Martín Hernández. Y que crecimos que oyendo. crecimos escuchándolo, Sí, ¿no? sí. Igual que a Luis Gerardo Salas en el otro lado, ¿no? Que Sí, era sí, el Rock sí. 101. Y esa pequeña diferencia del cuadrante, ¿no? Que había entre una cosa que pongo como referencia a la escuela, ¿no? De un lado los artistas y de un lado los comerciales, ¿no? Y no teníamos entonces esa posibilidad de ver con buena óptica lo comercial. O sea, había una carga política, había una carga ideológica, había una carga de negación, que la parte comercial era buena. O sea, tenía una cosa que teníamos que haber aprendido a disfrutar desde hace mucho tiempo para poder desarrollar nuestros proyectos. Y nos íbamos por la aparente parte artística, que era sufridora, que era idealista, que era políticamente de oposición en cuanto a las injusticias sociales que fueran, ¿no? O sea, porque no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de una cuestión en la que había que estar del lado del supuesto... De la exigibilidad. Ajá, sí. Pero al final la vida nos va demostrando que no estaba peleado nada, ¿no? Que era muy interesante esa época. Como decías, éramos estudiambres. Había que incluso a la hora de comer, a la hora de pensar, no sé si tú te recuerdas cuando empezamos a ir a pequeños restaurantes, así Claro, como... claro. Bueno, pequeños no, pero que era una cuestión... Compañeros que no tenían un peso, ¿no? Y nosotros tampoco, pero nos alcanzaba para... Juntábamos para... Déjame decirles, querido público, que Sí. una de las cosas que yo disfruté y que como de buen recuerdo, Ajá. es como haber ido con Beto a probar cosas. Ajá. Y eso fue como, a lo mejor no muchas veces, y lo que fue como grato y significativo. Ajá. Pero creo que era eso porque voy a decir otra cosa, es que tengo un chef en el closet. Sí. Me encanta la cocina, soy súper fan. Yo creo que yo nada más veo tutoriales de cocina, por eso el algoritmo todo el tiempo me manda y le digo, ay, mira y ahí voy y exploro. Y me encanta la panadería y un montón de cosas como que yo, pero no me dedicaría a eso, Ajá. pero sí soy ultra fan y me gusta como preparar comida y me gusta un montón de cosas y me gusta comer. Sí. Soy melindrosona, ¿no? Pero sí. Pero sí, me ya gustan éramos muchas exigentes cosas. desde entonces. Ya. Me acuerdo de un Sí, famoso sí. campamento. Así, eso vamos a contar el chisme, ¿eh? Porque era campamento así de casa de campaña y Beto, llega con su casa de campaña así, tipo harem, Tipo castillo. castillo inflable. Con y mayordomo con la incluido. cama, mayordomo, y copas de plástico. No, eran de vidrio, y- eran de vidrio. Eran de vidrio, Eran mira, peligrosos. y además llegó con la ollita de fondue, que esa no se me va a olvidar, es como campamento con fondue. No, Y sí, muy vinito, bien, y copas, y vinito y copas, y sí. Era un campamento de estudiantes. Era un Ajá, campamento sí, así sí. de... Ya era sibarita. Ya estábamos torcidos. Estábamos mal.
Ya, Pero, completamente. pero sí, ¿no? Pero coincidíamos en esa. Y entonces no había nada imposible según nosotros, ¿no? No había nada más que la creación. Esto me lleva a la otra parte que me interesa hablar contigo mucho y es que tú eres cuentacuentos, ¿no? Y entonces, desde entonces, ya tenías un montón de choros y de cuentos y de historias que te pasaban en la vida real, ¿no? Que supongo fuiste tomando poco a poco. Pero ahora, ¿de qué se trata? Bueno, he sido narradora ya así profesionalmente como desde hace poco más de 20 años. Ujú. Pero yo creo que soy contadora de historias desde chavita. O sea, me tocó esa época que seguramente tú a lo mejor no interactuaste con eso, pero existía mucha oralidad Ujú. en, en la escuela. O sea, concursos de oratoria, de poesía y así. Entonces, a mí me tocó ser niña oradora. O sea, niña poeta, niña declamadora. Y creo que ahí aprendí muchas cosas como del hablar. Ajá. Luego, soy platicona, nací con muchos gigahertz integrados, que ahora los modulo, pero nací con gigahertz integrados, que ahora le veo que es como un don, porque bueno, puedo estar trabajando en cualquier espacio y me escuchan. Y yo creo que con los años, sin conciencia, como nos pasó a muchos narradoras y narradores, empecé a meterme en el mundo de las historias, empecé leyendo en voz alta, entré a un programa, después puse un libro club, después cuando vi ya estaba yo ahí, ya cuando vi ya estaba metidísima. Pero pasa algo que como que ahora la gente lo nota más porque entre una amiga y yo construimos una red de narradoras a nivel nacional, que ahora somos 230 compañeras de 25 estados. Y que ahora me relaciono con el gremio, pero no pasaba antes, o sea, pero llevo narrando pues en escuelas, en programas, en bibliotecas, en salas de lectura, en festivales desde hace un rato. Y también pasa ahora algo, es que como que me he comprometido a hacer cosas como nuevas y de propuestas como de salir, porque la narración oral es un oficio que creo que en todos los oficios siempre hay que actualizarnos, en todos, no hay uno solo en donde siempre vienen nuevas vanguardias, nuevos métodos, nuevas técnicas, nuevas formas de hacer, de comercializar, de todo, entonces siempre hay que estar como actual y vigente. Creo que por un lado, en la narración oral siempre hay algo que explorar y es así como ahora quiero contar para y esto. Entonces es inagotable porque bueno, siempre va a haber piezas literarias que te conmueven. Y llevo pues unos añitos para acá que trato de contar mis propios cuentos. Entonces eso es muy grato. Pero también tengo mis autores favoritos y muchas cosas que a mí me gustan y que creo que de una u otra manera me encanta compartir. Pues incluso puedo compartir uno muy cortito. A ver, cuenta. Hablando de la nevera. La gata, ay, la gata, se acercaba a él, a ella, le ronroneaba, le hacía caricias, le hacía masitas y le miraba. Y la nevera, fría, cuadrada. No le hacía para nada caso. Otra vez la gata se restregaba, le ronroneaba, se lamía tiernamente frente a ella. Y la nevera, nada. Pero ya habían pasado tantas veces, tantos desdenes, que le parecía que eso era demasiado. Así es que con fiereza enterró sus garras en el plástico, abrió la tapa y devoró todo lo que había adentro de la nevera. Después de eso, ya llena, la gata se empezó a dar cuenta que en realidad era cuadrada, gris, fría, sin chiste. Y además, ya estaba vacía. Este es un cuentito de Kęstutis Kasparavicius. Sí. Ahorita me acordé de una imagen, porque yo pienso mucho en cuestiones gráficas más bien, y hay una por ahí caricaturita que viene una media naranja que se va acercando a un exprimidor. Y entonces se sube en el exprimidor, se exprime la naranja y entonces el exprimidor de estos que tienen el piquito así que manuales, sí. Se va alejando y le dice, háblame mañana. Te veo. No, ahora sería así, ¿no? Como sí. Que le hacen la referencia a los niños y ellos así ¿Qué como, es ¿qué es eso? esto? Ahora es así, ¿no?
Pues sí, no, es que la verdad es que es el mundo súper raro, es muy divertido, nos ha tocado de una manera en la que además nos encontramos con amigos, o sea, amigos de lados que parece que nunca van a tener contacto con otros amigos y terminan siendo muy cercanos, ¿no? Como Connie Cuevas, por ejemplo. Sí, bueno, aquí le mandamos hartos besos porque es amiguita de los dos, que bueno, pues es una promotora cultural que lleva muchos años en activo, siempre bien propositiva, siempre haciendo un montón de cosas. Y como punto de coincidencia somos amiguitos y apenas como que lo descubrimos y eso Ajá. es como muy grato porque llevamos muchos años de ser amigos, Ajá. y eso es creo que algo muy, muy grato. Yo me he dado cuenta que algún día alguien me comentó, y es real, que dicen que como que van pasando los años y quienes se mantienen en la actividad cultural, en cualquiera de estas Ujú. diversas disciplinas, bueno, artístico-cultural para ser más como específico, es como que se van manteniendo y el pañuelito, y bueno, todos van filtrándose, y como que se van haciendo viejillos, o nos vamos haciendo viejillos, y como que empiezas a coincidir más, o dices, sí, y empieza como a generarse un entramado de personas que de una u otra manera estamos en la actividad cultural, Ujú. cualquiera que ésta sea, y que parece a lo mejor que está muy distante, pero que en algún momento convergen, ¿no? Ujú. Y creo que Connie nos ha hecho converger justo en Feria del Libro. Sí, a ambos. en la Feria del Libro a ambos. Es una... bueno, Connie Cuevas es una persona abierta a, a convocar y a invitar y a pensar que cualquiera puede participar cuando trae un proyecto como el de ella misma, ¿no? Como el de ella que surge también, yo creo que como los nuestros, ¿no? De la autenticidad, de la idea de compartir, de la idea de llevar algo que es disfrutable y que sí aporta a nivel cultural, más allá de estas cuestiones acartonadas y académicas y que tienen que ser así como muy pasabiondo, que lo lleva, o sea, que lo lleva a una creación de públicos, a una parte Sí. importantísima para que las demás personas se interesen y a partir de ahí sí se puedan volver unos acartonados, ¿no? Sí, pues mira, creo que pasa que algo que en la dinámica de cultura, y ahí voy a hablar como gestora, es muy creativa la gestión cultural. Y entonces cuando tú encuentras eco con personas que son igual de cómplices o que te dicen, mira, tengo esta idea y tú dices, sí, la desarrollamos así, ¡guau! ¡Pum! Es como, sí, tú, yo y va. Entonces creo que me ha pasado coincidir entre ellos, bueno, Connie y otros seres a los que les mando hartos besos y abrazos, que agradezco que me siguen invitando a coordinar proyectos, a elaborar proyectos, porque ahora voy a hacer comercial. Ajá, Vamos a hacer el espectáculo de inauguración del Festival Espora en Chapultepec. Entonces vamos a estar allí también con una tropa de cuentacuentos susurrantes para que también vayan a escuchar cuentos. Eso es del 17 al 20 de abril. Y bueno, vamos a estar por ahí. Y creo que es eso, es como que encuentras como, oye, mira, se me ocurre esta idea, puedes llevarla a cabo. Sí, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿O qué te parece si como que planeo? O luego llego y les digo, oye, mira, tengo una idea así. Bueno, déjame ver si hay presupuestos, que ese siempre es la respuesta. Y si yo ver cómo se dan las condiciones para llevar a cabo el proyecto. Y eso creo que es parte del entramado cultural. Y es muy creativo, es muy agotador, completamente agotador, porque pues trabajas mucho tiempo de oficina, mucho tiempo en gestar ideas, pero luego salen cosas bien divertidas, como esto que me dijiste, oye, estoy haciendo eso bien, enhorabuena, celebremos, Sí, sí, porque sí. creo que eso pasa, o sea, es como divertido. Hay otro punto de coincidencia contigo, voy a salirme del tema y me voy a regresar, pero otro punto de coincidencia, sí, salud, porque Salud. amo a Beto un montón. Mi hermana me dice tío, todo el tiempo, a ti todo se te hace fácil. Ajá. Pero espejo, Ajá. total, porque es como el sonsacador de la familia. Es como, oigan, y todos, no, pero espera, ¿cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? No sé qué. Pero luego ya cuando ven, pues les gusta, ¿no? O sea, es como, y cuando no lo hago es así como, no ha habido. Digo, ahora no voy a hacer nada, pero creo que eres igual, o sea, te pasa que tú también tienes como este impulso creativo de pensarlo y ya cuando ves ya lo estás haciendo y luego ya pues Involucrando creció. a todo mundo y de pronto todo el mundo pariendo chayotes ahí. Sí, con todas las implicaciones de eso. Y bueno, cuando me lo dijo mi hermana la primera vez, me quejé con mi sobrina así, a la que también le mando a Alexis, mi sobrina, besitos, y me dice,
es que tu tía dice que yo todo lo veo muy fácil. Y me dice, bueno, pero es que si no, no harías cosas. Y yo, gracias. Es como, sí. Que es fácil. Es fácil. Ya en el Inter, como que empieza uno a ver como... Siempre hay un gran equipo atrás, ¿no? Siempre están. Sí, porque por eso están, es sí. el equipo. Es que la onda está en que es en la colectividad. Sí. Y eso es muy grato porque... Yo no pasaría de hablarlo nada más, ¿no? Sí, yo también. Porque de eso a la acción, por ejemplo, yo no dirijo en escena. No, eso lo hace Citlali, quien hace como toda la concertación de un montón de recursos y de castineo y de llamar y de organizar y de producción, pues es Gustavo. Entonces somos equipo. Ya bueno, ahora la nueva generación, pues mis dos sobrinos que ya le entran a la escena desde hace bastante, con mucha calidad. Entonces sigue habiendo, pero también a veces hay otros cómplices, entonces digo, voy a invitar a tal persona y le invito a producir cosas o a hacer cosas, y me encuentro con dinámicas de espacio-tiempo muy creativas en las que digo, ¡ay, qué bien! Entonces me da gusto porque también me hace interactuar con otras personas que son ajenas a casa, que permiten estar de copartícipes para la realización. Entonces eso es muy grato, sí. Sí, no. Muy grato. Salud por eso, porque sí, Salud, efectivamente, estamos desde que nos conocemos en esa coincidencia de imaginación. Yo siempre pienso que es una cuestión de imaginación, ¿no? Sí, definitivamente. Es como de estar en la creación y a veces hay cosas que a lo mejor te pasa, se ocurren, se piensan, pero no se llevan a cabo en el momento porque necesitaban su espacio-tiempo para llevarse a cabo. Ajá. Y luego brotan Pum, solitas. como magia. Como magia. Aparece ahí una parte que además a lo mejor todavía yo no tengo la capacidad de transmitirlo. Con mis hermanos sí, ¿no? Pero con otra parte del equipo que de pronto ya vemos que es más grande el equipo, que es un equipo gigante a veces, ¿no? Y que cuando hay que solucionar cosas pequeñas, o bueno, yo las veo pequeñas, ya ahí comienza la cuestión como de la burocracia de la compañía, ¿no? Pero si lo más difícil ya está hecho, ¿no? Sí, claro. Bueno, mira, también creo que como que pasan los años y lo aprende uno a hacer más rápido, más fácil, Ajá. pero la otra también pues que baja la pila porque físicamente va cambiando uno. Y por otras es que como que tiene que cumplirse como ciertas cosas, ciertas metas en tiempo y forma, que yo creo que lo hacen muy profesional. O sea, ahora lo veo desde este lado, en donde nosotros pues antes le entrábamos como a casi todo, y ahora no es que digamos esto no, porque nos sigue gustando trabajar en todos lados, pero sí hay cosas que por ejemplo hemos descartado, que tenían que ver más como una animación, o que no nos satisfacían, o que no tenían un contenido tan profundo, y desde hace ya muchos años lo dejamos de hacer. Entonces dijimos, nada más nos vamos a dedicar a estos espectáculos que tienen un trabajo de proceso profundo, que los contenidos son buenos, que hablan de la niñez, que nos hemos dedicado a la niñez y a la investigación para la niñez, o que si vamos a crear cosas que tienen que ver como más como espectáculos grandes, bueno, que sean súper creativos, súper como satisfactorios en el proceso, que todo el mundo se vaya bien, que todo el mundo cobre, cosas Sí, así, que todo el mundo ¿no? cobre, sí. Sí, entonces Que todo el mundo sepa que su eso es trabajo algo, tuvo, sí. no un crédito como nos daban, ¿no? Sí, nuestro diploma. Así como- Ya a veces decía, estaba mal descrito, ¿no? Sí, exacto. Así como Alberto con H al Sí, principio, o algo casi. así, o Rivera con B grande. Ajá. Sí. Creo que es como un proceso. Y mira, hay cosas en las que yo creo que sigo colaborando de forma altruista, sobre todo que tiene que ver con iniciativas de camaradas, de mis pares, de creadores, que sé que como que hay ese espacio para llegar, porque ellos mismos se han ido a colaborar conmigo, y que yo de lo que digo, vamos a hacer esto, y hay muy poca cosa para hacer, así nada más la comida, o a veces ha sido, y que han colaborado, pero también es como se han construido redes, o lo veo desde como, por ejemplo, cosas comunitarias que construimos, que en realidad sí es la comunidad misma la que da la aportación, que no tiene nada que ver, como por ejemplo lo hacemos en nuestra academia, hacemos una faroleada que es meramente comunitaria, es local, y que se han ido sumando un montón de vecinos, se han ido sumando otras iniciativas, que el comedor comunitario, que entonces
ese proyecto ha ido creciendo solito, orgánicamente y grande, y es meramente comunitario, entonces siempre es así como de, pues pone uno más que lo que recibes, pero también nosotros entendemos que es parte de la dinámica como de una misión local de dinamizar la cultura en ese espacio territorial, que además a donde estamos le hace un montón de falta porque pues la Gustavo Madero en esa zona no tiene tanta actividad artístico-cultural, ¿no? Sí, ¿no? Eso es muy importante porque nace de una parte auténtica en la que te digo que fue cambiando, ¿no? Bueno, antes era complicado colarse, ahora sigue siéndolo, pero de una manera diferente. No hay presupuesto. No hay presupuesto. Bueno, nunca hubo presupuesto, ¿no? No. Bueno, no, miren, sí había más. Lo que creo es que ahora es el mismo para Sí, más sí, cantidad. claro. Era el mismo presupuesto para menos y ahora es el mismo sí, para democratizaron, más. Y de entonces todas es formas muy sigue siendo precarizado. Sí. una cuestión que falta. O sea, la Sí. cultura en el país sigue siendo un factor a nivel institucional del lugar que sea, del partido que sea, del gobierno que esté minimizado. Debilitado, ¿no? minimizado. O sea, una cuestión en la que, bueno, olvidan que es fundamental justo para cualquier proyecto político que quieran, o sea, si quieren tener mucha gente en su partido, el partido que sea tiene que tener necesariamente una idea de cultura, ¿no? Una idea de lo que somos. Claro. A mí me llama mucho la atención que la cocina, la gastronomía, ha surgido en estos años muy fuerte, mucho más fuerte que cualquier ámbito cultural y que no lo ven como de esa manera, ¿no? O sea, lo ven ahora como una cuestión económica, una industria muy fuerte, una industria incluso de identidad, pero no cultural, ¿no? No llega todavía a ese rango de lo que es la cultura, ¿no? Que crea movimientos y crea Fuertísimo. formas de pensar y cuestione todo, como en otros países, ¿no? Como donde la Sí, cocina fíjate que es... yo creo que algo de lo patrimonial y de proyección incluso internacional en el mundo, o que hacemos una adopción de un montón de cosas que yo creo que la Nouvelle Cuisine permanentemente la va a hacer, es que mexicanizamos muchas cosas. O sea, podemos a lo mejor hacer un montón de pastas que son italianas con algunas recetas de ingredientes muy locales y generar cosas muy, muy ricas, O ¿no? supongamos que la cocina la cocina de los moles, las cosas de Sí, la maíz, tradicional. toda esa posibilidad que está ocurriendo, pero se le está quitando, yo diría, no sé, a lo mejor es muy atrevido, blanqueando, digamos, para que se entienda esta idea de la cocina, ¿no? De esta cuestión Sí. del origen del maíz y O todo lo que hay en la segmentando milpa y o todo. hipsterizando. Pues así como va quitándole esta verdadera identidad, ¿no? Y se va volviendo, justo por, como dices, una idea de restaurantes, ¿no? O sea, al final vamos a presentar cualquier mole en un plato de porcelana blanca, o vamos a presentar unos, no sé, esquites, o sea, vamos a terminar haciendo lo que ya hicieron otros ni siquiera con su cocina, con la cocina del mundo en general, hacen una espuma para decir que es un esquite de no sé qué y es una espuma. Este tipo de cosas que al final pues hablan en concepto de un reconocimiento a la cocina nacional y histórica y de identidad y con toda la carga cultural que tiene que ver con bueno, más allá de todo esto, de resistencia cultural, Sí, pero que claro. se transforma un poco en esto que ocurre en la cultura, ¿no? Al final, te digo, se le va quitando la verdadera carnita. Sí, y es que la cocina tiene una mezcla entre la antropología de la cocina misma y la cultura que tiene definitivamente está vinculada con lo antropológico y con lo que nos representa, porque seguramente te han preguntado por qué comen tanto chile en México, y yo siempre respondo es que comemos lo que la tierra da. ¿Cómo no comer tantas variedades de chiles? ¿Cómo no comer tantas variedades de maíz que desafortunadamente se han ido perdiendo entre los transgénicos o entre el cultivo, entre o sea, no se ha seguido cultivando, ¿no? Entre solamente cultivar ciertos productos que se vuelven de la industria, Claro. que se vuelven de supuestamente, porque bueno, pues ha habido obviamente una
una mezcla, un mestizaje, que la cocina mexicana en sí misma lo es, pero creo que había un apego a los ingredientes que ahora no los hay, o que hay estas como conceptualizaciones o el blanqueamiento que llamas, que me parece que sí Sí, porque pierde digo, mucho. a nivel cultural me parece un movimiento fuertísimo, casi sin tanta conciencia de lo que significa, ¿no? Sobre todo en las ciudades, ¿no? En las ciudades. Y que si lo comparamos con el arte es mucho más fuerte, el arte de lo que se hace. Por ejemplo, yo no sé si tú, y esa era una pregunta que te quería hacer, puedes identificar cuál es un movimiento de arte en México, ya que estás metida, de cualquiera, porque estás metida en muchas cosas, que digas, eh, Fíjate que yo veo que, bueno, a diferencia de otros momentos históricos Ujú. de la historia del arte mismo, bueno, amplísima, creo que se diluye mucho más rápido cualquier movimiento y cualquier propuesta. Creo que tiene que ver con la globalización, con lo mediático y la inmediatez, lo líquido de esa comunicación, Ujú. y que alguien hace una propuesta y cuando ven la I ya la repitió 1000 veces. Entonces, siento que actualmente, bueno, pues hay muchos estudios en donde la AI, en el caso en materia visual, satisface visualmente lo que antes tenía la función social del arte de satisfacer no solamente visualmente, sino conceptualmente los contenidos que tenía. Entonces creo que ahora es muy vertiginoso. Entonces es muy difícil porque creo que si surge algo no hay como un grupo que se consolide como aquellos grupos de hace un par de siglos en donde decían vamos a hacer esto y nosotros somos estos. No, yo siento que ahí ha cambiado y ahora se diluye porque la comunicación es muy vertiginosa Ujú. y la globalización en sí. Entonces tarda, más bien dura muy poco, hay una brevedad del arte y siento que pasa con muchos fenómenos de la cultura algo similar porque hay, por ejemplo, pues mucha iconofagia desmedida de consumir imágenes, de consumir videojuegos, de todo lo que sea en dispositivos móviles de manera muy vertiginosa. Entonces, si hay algo, ese se diluye, como antes se diluía a lo mejor en el anonimato, pero había un grupo de consumo de arte. Ahora siento que hasta el grupo de consumo de arte o los creadores artísticas también se diluyen rápido. Ujú. Entonces, quienes logran trascender, hay una periodicidad cada vez más corta. No indica que con eso la manufactura del arte no siga habiéndola. Y creo que también lo artesanal es cada vez menos. O sea, siento que el arte ha tendido más a lo digital. Aunque a mí me gusta, porque yo hago smart film con los niños y me encanta. Y hacemos stop motions con celulares y cosas muy... Pero producimos un montón. Y lo ven durante un tiempo y luego después dejan de visitar el canal y dicen, ya tiene más reproducciones, qué bien, como que se sigue viendo posteriori. Pero mientras se hace es muy breve, es muy breve. Entonces siento que eso pasa muy frecuentemente con la creación artística, que la durabilidad de los movimientos artísticos son cada vez más cortos o cada vez menos organizados de un grupo que diga, vamos a ser los estridentistas y Ajá, viva el claro. pollo como Que con el mole, mole con viva el mole de guajolote. guajolote. Exacto. Tú, en este movimiento de cuentacuentos, tú estás viendo que está creciendo, está Fíjate que ese sí tiene un fenómeno ahora muy interesante. Creo que la pandemia permitió ese crecimiento y permitió que se mudara a las redes sociales los cuentos. Una, porque son en individual, que no pasa con otras disciplinas que tenían que haber ensamble, como la música, menos que fuera música digital, con un DJ. O sea, a lo mejor podía crear o a lo mejor podían ensamblar. Pero digamos que todo aquello acústico no era tan fácil de elaborarse. Y bueno, teatro, nosotros porque en casa pues somos familia de comediantes, ahí entonces nos echábamos nuestros sketches. Y ni tantos, porque implicaban un montón de procesos, porque ya prácticamente te cambias a la producción audiovisual. Y los cuentacuentos creo que sí creció y vino un boom fuerte, pero de repente llegó una oleada que ya era cuentacuentos todo el mundo. Y ahora creo que se ha ido filtrando y han ido regresando o se han ido capacitando y han ido aprendiendo porque es un oficio muy amoroso, muy noble en el cual puedes empezar a cualquier edad. No tiene una cuestión, sí tiene cosas técnicas, pero creo que también ha habido una divulgación de la narración oral muy fuerte y muy interesante que no se había dado
en otros momentos de visualización de ella. Sí había ya como, digamos, Alas y Raíces, que es un programa así comprometido con la narración, y no crean que siempre nació así, sino que hubo un grupo de activistas que cabildeó casi, para que estuviera agregado, costó trabajo, ¿no? Y bueno, creo que ese mismo grupo, en el cual también yo estuve varias veces ahí de metiche en la exigibilidad, pues también logró que la UNAM generara programas y de formación y programas de promoción de eso, o de espacios que se viera la narración oral. Y creo que eso ha generado cada vez generaciones mucho más profesionales de muy buen nivel. Y eso, y me refiero a generaciones, no es que sean jóvenes, sino noveles son aquellos que empiezan a narrar, no para que tengan 60, 70, 80, lo que tengan de edad. Creo que sí está fuerte, de la pandemia para acá sigue fuerte, sigue muy consolidado, y ha crecido un montón, y creo que está más tomado en cuenta que en otros momentos, porque creo que sea en la escala de... Eres como, ay, el cuentacuentos. Y nada más para niños. Sí. Entonces también, bueno, pues pasa que ahora ya se ha abierto un poco más, porque en otros países, bueno, Colombia es un lugar donde vayas, hay narración oral por todos lados, pero de muchas cosas, o sea, de bar, de niños, de fiesta, de la plaza pública, o sea, con un montón de técnicas y estilos de la misma narración. Que se van hasta lo anecdótico, que trabajan con instrumentos, que trabajan un montón de experimentaciones también bien interesantes, o colectividades, que esto es más un oficio en solitario, pero que sí, de una u otra manera, pues hay más en la colectividad. Entonces, siento que está fuerte la narración oral, y que creo que hay un compromiso, porque no está fácil contar, parece, pero podrás contar uno, pero hacer tu repertorio, tener un público, por ejemplo, yo he contado en miles de personas que, ay, sí, pero bueno, así es como si fuera radio, el de atrás me tiene que oír. Me ha tocado así como que de repente está toda la gente alrededor porque no pusieron, o sea, nada más estoy yo techada y los demás, ¿no? Tú los ves refugiados. Entonces es como radiocuento, pues prácticamente están disfrutando el de los helados, y dice, sí, es radiocuento. Entonces la voz tiene, o sea, el protagonista es el cuento en la técnica de la narración oral. Entonces no es la historia misma, no es teatro, porque no es desde el personaje. El protagonista es el cuento. Y entonces hay mucho trabajo también de análisis literario, ¿no? Y de consumo literario en general, ¿no? Sí, pues a mí me gustaría mucho que la gente que nos ve y nos escucha tuvieran la iniciativa, porque hay muchos. ¿Dónde podemos, aparte de lo que vas a presentar, dónde podemos asistir, dónde podemos ver este tipo de trabajo y donde tú participas también? Sí, de forma frecuente. Pues miren, ahora hay varios espacios. Voy a mejor echarle ojo para no decir mal. Que bueno, pues creo que están muy en activo. Por parte de la Red de Narradoras México, hemos hecho un vínculo muy bonito con IBI México, en una de sus bibliotecas que se llama Bunco Roma Condesa, que está a un ladito de la Iglesia de la Sagrada Familia. Cada domingo a la 1:00, ahí hay función para público en general con enfoque a las infancias, que es el perfil que tiene, pues evidentemente tiene el espacio, ¿no? La biblioteca en sí. Hay otro espacio que se llama Raíces, que ellos programan, que también hacen... Es un restaurante. Está cerca, que en está Plutarco y las calles. Aquí. Y un lugar muy bueno, de comida muy buena. Con su propuesta muy propia, sí, me parece muy interesante. Es Zapata y Plutarco y las calles. Exactamente. Y bueno, ellos tenemos ahí. Bueno, sí, Zapata, ahora sí, Zapata. Porque me agrego. ¿Es el eje 7, pero es Zapata o es municipio libre? Creo que es municipio, pero no sé. Pero ustedes lo buscan como. Raíces. Raíces. Y municipio libre y Plutarco. Sobre Plutarco, a unas casas de municipio. Y bueno, ahí los miércoles a las 7 de la noche hay una colectiva que está haciendo ahí la programación constantemente. Entonces, cada miércoles ustedes van a encontrar ya sea en un espectáculo individual o colectivo de narración oral con enfoque a adultos. Ahí sí es adolescentes y adultos. Y bueno, hay otra iniciativa que se llama Palabra Dicha, que ellos, bueno, tienen los viernes, micrófono abierto, algunos viernes, que está por el Metro Cuauhtémoc. Ahorita trato de buscar, que también ellos tienen, pues siempre. Creo que muchas personas participamos en varios programas, entonces, bueno, en
La UNAM programa casi en todos sus museos, sábados y domingos a la 1 o 12:01, Museo del Chopo, en la UBA Tlatelolco, en San Ildefonso, en varios espacios de la UNAM, se programa narración oral, que es parte de este programa de la UNAM, de Universo de Letras, en donde se programa también narración oral. Ahí es como, algunas son entrada libre, otras es pagando entrada al museo, pero bueno, pues es el museo, y además los museos tan baratos en este país que hay que consumir, hay que ir, ¿no? Hay otro... pero si fueras estudiante, no dirías... sí, ya, bueno, para quien es estudiante va a poder entrar gratis, ¿no? Así, por fortuna, su Ticketmaster de credencial de estudiante que entras a todos lados. Y que no haya que desperdicio, que de verdad que utilizar esa credencial mágica que te permite entrar a todos lados. Sí, bueno, pues Cálido Café es una iniciativa relativamente nueva que está en la Santa María la Ribera. Yo voy a estar en mayo, el 16 de mayo, con un espectáculo de cuentos eróticos para quienes quieran ir a escuchar. Y bueno, voy a hablar sobre, se llama Dale like a la fragilidad masculina. Es de citas en línea y cuentositos, chismes más. Que bueno, voy a estar contando. También es para adolescentes y adultos. Y bueno, Cálido Café es un espacio que está ahí en la Santa María la Ribera, que es un café pequeño que se ha ido adaptando y que bueno, me regresa a una vieja historia de los 90s, principio del 2000, que era el Tapanco de los Enanos, que algunos narradores, claro. pues ellos tenían ese espacio en donde ellos programaban, y yo fui público de eso sin ser narradora todavía. Estaba en la Roma, me encantaba, estaba en la Roma, y yo en ese entonces era directora de Centro de Arte y Diseño, y yo me daba la vuelta, decía escuchar cuentos, y como que ya medio contaba, pero no era yo tan clavada en lo como profesionalmente, y quién iba a decir que después iba yo como irme como gorda en tobogán, y me sigo yendo gorda en tobogán, pero es muy grato. Pero creo que, bueno, se hacen varios festivales en el país y tienen muy buenas propuestas, pues evidentemente de realización. Y bueno, pues a mí me parece que el mejor festival, aunque no se me ofendan las demás, pero me gusta mucho Palabras al Viento, me parece un festivalazazo, que es en Celaya, que se ha expandido, que ya ahora tiene un montón de municipios y de participación, y que es un súper festival con varios modelos de presentación. Incluso me gusta, por ejemplo, que tienen una noche de cuentos de perspectiva de género, que ningún otro, entonces me encanta eso. Y que han pensado como en esos públicos, y que es toda la semana, y la gente va. Entonces ya tienen un público formadísimo en Celaya. Y además en Celaya, Guanajuato. Sí, que pues, pareciera que no, pero hay... Y tienen un modelo bien bonito porque hay muchos narradores locales, entonces hacen equipos donde va narrador local, y bueno, en Hidalgo también tienen un modelo parecido, y bueno, en Veracruz hay varios estados. Aquí, octubre es el mes de los cuentos, en donde más festivales hay varias iniciativas de las compañeras que tienen muchos años. Bueno, pues La Árbola de aquí, de Santa Catarina, Coyoacán, también es un espacio para escuchar cuentos que, bueno, pues Betty Falero tiene ahí ya 37 años, realizando domingo con domingo a la 1 de la tarde, también una programación de cuentos en donde pueden ir, que son gratuitos, son en la plaza pública, es en el parque, así, en ese modelo de contadores de historias del parque que es bien primigenio, ¿no? Sí, y bien bonito. Bien bonito. Ahí yo me acuerdo haber escuchado en vivo, no en la plaza, pero sí en la Casa de Cultura, a Heraclio Cepeda, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Que era para mí uno de los grandes cuentacuentos que había. A lo mejor no conocía mucho, pero era así como, wow, increíble. Y siguen viniendo porque, por ejemplo, ahí pues se han presentado compañeras y compañeros de otros países que están, pues, tremendos, ¿no? Y bueno, pues es posible que venga Ana Griot, que es una española que, bueno, digamos que en el mundo de la cuentería la amamos un montón porque ha hecho muchas investigaciones desde los griots africanos, pero Bonifacio Fogo, que es africano, pero también vive en España, viene constantemente, y también aquí, pues bueno, me ha tocado como interactuar con él y me gusta mucho su trabajo. Entonces, siempre hay mucho que oír, es algo muy grato, pareciera que no, como que dicen, ay, cuentacuentos, pero la gente se va muy, muy feliz. Sí, no. Ahorita hay una iniciativa también de Colectivo Picnic, que está organizando el último domingo del mes en el Museo de la Ciudad de México a las 2 de la tarde, cuentacuentos también. Entonces, creo que sí. Hay mucho espacio para la cuentería
Sí, pues ya vimos, lo que pero más cuenta como que el simplemente enfoque- es todo un mundo ahí. Sí, fíjate que se ha vuelto más de niños, pero hay que romperlo ya, así Claro, como que claro. hemos estado como construyendo que la gente, porque hay un montón de proyectos que ya los oyes que dices, órale, como que rap cuentos, o cantan cuentos y así, como un montón de cosas así bien bonitos. También hay improcuentos que hacen estos compañeros igual de la palabra que ellos, pues ellos tienen así como, es mucho de impro teatro, pero en cuento Ajá. y van haciendo competencias y va ganando uno y es in situ y es muy divertido, es muy dinámico. Entonces hay mucho que ver. ¿Dónde podemos ver tu propuesta de trabajo de todo lo que haces? Pues Para casi que no también subo videos, hacemos- soy no sé. horrible. Bueno, no, Pero bueno, página tengo un canal o- que no ajá. está. Pero bueno, en mis redes sociales es @peneloperivera.ac, o sea, penelope.rivera.ac. Y ahí, bueno, lo encuentran tanto en Instagram como en Facebook con lo mismo. Mi canal de YouTube también es el mismo, exactamente, es el mismo nickname. Y ya, pues ahí subo, sobre todo lo que vamos a hacer como en el momento. Ahorita seguramente voy a estar en Chapultepec contando. Voy a contar, bueno, también para una asociación privada, que es como con niños autistas, bueno, que tienen como varias condiciones. Y luego ya, pues bueno, en mayo que tengo este espectáculo y luego probablemente me voy a Cuba a contar cuentitos, en eso andamos Ajá. ahí y probablemente me voy también a Españita a contar y a Perú, todavía no sé, Bueno, está en el todavía tintero todo todo, muy no sé grande. si voy. Bueno, casi se nos termina el tiempo, pero me gustaría que nos contaras un cuento para adultos, si se puede. Uno Algo erótico, pequeño. Uno erótico, uno sí, picosón. picosón. Nada más quiero despedir anticipadamente al equipo para que nos quedemos con tu cuento. Y bueno, Tracy en el sonido, no la ven, pero nos escucha. Quique de la Rosa en los controles. Celina Aguilar en la risa que en la está ahí risa, en la acompañando. dirección y en las cámaras. Yo soy Alberto Aguilar y nuestra gran invitada de hoy Muchas gracias. es Penélope Rivera. Muchas gracias. Pues bueno, voy a contarles uno que conté en el espectáculo pasado, de Amores Vehementes y otros chismes. Y bueno, no sé si ustedes saben, pero cuando cumples como 60, a veces antes, a veces No, después. todavía no. Bueno, no, todavía no. Pero a los 60, Ajá. de repente, tu cuerpo a las 3 de la mañana te para al baño. Y es como si... Entonces ya llegué. Pues sí, dije, a veces antes, a A veces veces, después, sí. caray. O sea, yo Ajá. ya no tomo agua antes de irme a dormir, porque si no, a las 3 de la mañana. Bueno, esta mujer llamada Flora, a las 3, ¿qué digo a las 3? 3:33 en punto, su organismo la despertaba y ella se paraba al baño. Y bueno, pues escuchaba sonidos a veces de la calle, se asomaba a la calle y estaba muy molesta porque la mirilla de su puerta había quedado chueca. Y le caía mal que no daba directo a la escalera y que quedaba hacia la puerta de la vecina, de la puerta de al lado. Y otra cosa que le molestaba tremendamente es que no podía mirar por la mirilla porque no sé a qué arquitecto o el que construyó la casa puso el switch dentro de la casa de la otra vecina. O sea, entonces no podían prender la luz del pasillo a menos que la vecina llegara y la prendiera. O si la apagaba, ya nadie tenía luz en ese pedazo del pasillo porque se les ocurrió. Ese día escuchó pisadas y fue y se asomó en la mirilla y ve cómo la vecinita sale y regresa con el novio y se queda junto a la puerta. Y la vecina pues se vio y empieza a ver cómo se dan unos semejantes besos de lengua que hasta las amígdalas llegaron. Y ella, pues entre que como que le gustó y entre que como que medio chismosa y como medio molesta de, ay, chamaquita, que era pues como de 18, 19, ¿no? O sea, perfecta ella, sí, maciza, la cinturita, sexy. Además, salió con la camisetita en chorcito a abrirle al novio y el novio en su peso, su fibra muscular fuerte, morenazo, macizo, y se daban unos besos, pero así de amígdala. Y al otro día, nuevamente a las 3:33, va al baño y vuelve a escuchar tac, 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 los chanclazos de la niña, la vecina, y va y se asoma y ve y se ponen exactamente a donde daba la mirilla.
Y ella piensa, ay, pero nomás se van a dar besos. Que la agarre de las caderas y que la repegue. ¿Y qué lo hace? Y entonces dijo, ay, caray. No, hombre, pues eso le pareció altamente agradable. Porque iba pensando en cosas y él las hacía y ella las hacía. Al otro día igual, y bueno, había días en que no, y ella decía, uy, bueno, estuvo aburrida. Y el marido así como que le decía, y tú ya te estás mucho tiempo despierta, dice que no me puedo volver a dormir. Se me quita el sueño. Y bueno, pasan así los días, pero pues ya estaba bien incómoda, pues porque como que la mirilla, y ella estando ahí, y pues era más chaparrita que la mirilla, entonces le quedaba, pues decidió ir a comprar un banquito. Y el marido le preguntó, ¿y ese banquito para qué? No, pues porque lo necesito, ¿pero para qué? No, pues yo, porque luego estoy picando ahí en la barra, pero si ahí hay otras de la barra, pero pesan mucho. Pues ella quería algo práctico, Claro. ya estaba entrada en años, entonces ella quería tener uno práctico. Entonces, cuando a las 3:33 despertaba, escuchaba el crujir de las escaleras, agarraba el banquito, y entonces aquel, pues empezaba con los besos de amígdala, el arrepegado de cadera, y ella decía, ahora métele la mano abajo de la ropa y estrújale las nalgas. Y lo hacía. Y ella decía, ay, caray, me habrán oído. Pero entonces eso le entusiasmaba más y así eso pues fueron evolucionando con los días. Y ella pues cada vez así ya hasta se llevaba el abanico, porque cuando una crece, pues como que el climaterio. Y entonces ya como que dijo, ya, ¿no? Pues ya entraba ella como en el calor y así de, ay, caray, no, pues sí. Y entonces dijo, ay, a la siguiente hora sí, con todo, con todo. Y ya, pues llega él y él le dice, bájale los pantalones. Y lo hacía. Y entra con fuerza, y primero suave y luego como música, de piano a forte, con final enérgico, decía ella, así como música. Y cada que ella pensaba algo, lo decía en voz baja, y lo hacían. Y de repente le dice, voltéate. Y ella se voltea. Y él por atrás la agarra de las caderas, y el bailar cadencioso, súper mágico, y ella dice, tócate porque es la mejor parte. Y que empieza a tocarse, y dice, y ahora, con todo, y en ese momento que se prende la luz de la vecina. Que sale uno corriendo con los pantalones para abajo, la otra con los shorts, y ella dijo, ay, caray, ¿cómo fue a prender la luz? Y colorín colorante, este cuento aquí acaba. Colorín colorante, un cuento muy candente. Muy bueno. Se llama La Mirilla. Cómprense su banquito, señores, señoras. Nos vemos. Hasta la próxima. Estaba picosona. Está bueno. ¿Qué hay en la nevera? Con Alberto Aguilar.